En las sombras del secretismo, donde se difumina la delgada línea que separa la justicia de la arrogancia, se desvelan las historias inconfesables de aquellos a quienes se ha confiado la salvaguarda de la sociedad. Aunque muchos agentes siguen entregados a la causa de la lucha por la justicia, otros se esconden tras una fachada de dedicación a la seguridad pública para perpetrar actos atroces. A veces, los agentes del FBI actúan como dioses y hacen cosas atroces, comportándose como si estuvieran por encima de la ley a la que dicen servir. En el vídeo de hoy, les mostraré ocasiones en las que los agentes del FBI pensaban que estaban por encima de la ley. Robert Hanssen. Eran los últimos años de la década de 1970, una época de fuertes tensiones entre Estados Unidos y la Unión Soviética. Robert Hanssen, un joven y ambicioso agente del FBI, se encontró en el centro de un grupo especial que investigaba el espionaje soviético. Nadie sospechaba que este agente aparentemente dedicado se convertiría en uno de los espías más famosos de la historia de Estados Unidos. El viaje de Hanssen al mundo del espionaje comenzó de forma bastante inocente. Como agente de contrainteligencia, su misión consistía en identificar y neutralizar las amenazas a la seguridad nacional. Pero en lo más profundo de su mente, un siniestro plan estaba tomando forma. En 1979, Hanssen tomó una fatídica decisión que cambiaría el curso de su vida para siempre. Se puso en contacto con la Dirección General de Inteligencia Soviética, conocida como GRU, y ofreció sus servicios como espía. A partir de ese momento, se convirtió en una figura en la sombra, permaneciendo en el anonimato para los rusos durante toda su carrera de espía. La motivación de Hanssen para traicionar a su país era doble: dinero y reconocimiento. Cuando un hombre tiene hambre de ambas cosas, no hay nada en el mundo que no haga para conseguirlas. Ansiaba la riqueza y el prestigio que venían con ser un agente doble. Y así comenzó su traicionero viaje, pasando información clasificada al KGB, la agencia de inteligencia de la Unión Soviética. En el transcurso de la década siguiente, Hanssen fue objeto de varios traslados internos de un lugar y departamento a otro dentro del FBI. Con cada traslado, a Hanssen le resultaba más fácil hacerse con documentos clasificados, lo que facilitaba su carrera como agente doble. El 1 de octubre de 1985, Hanssen envió una carta anónima al KGB ofreciendo sus servicios y pidiendo $100.000 en efectivo, equivalentes a $270.000 en 2022. En la carta, daba los nombres de 3 agentes del KGB que trabajaban en secreto para el FBI: Boris Yushin, Valery Martinov y Sergei Motorin. Ese mismo año, Hanssen proporcionó amplia información sobre la planificación estadounidense de inteligencia de medición y firma, MASINT, un término general para la inteligencia recopilada por diversos medios electrónicos, como radares, satélites espía e interceptación de señales. A lo largo de casi 22 años, Hanssen pasó información de alto secreto a Moscú, comprometiendo la seguridad nacional y poniendo en peligro la vida de innumerables agentes. Actuó en la sombra, utilizando métodos de espionaje de la vieja escuela, como las caídas muertas, para evitar ser detectado. A cambio de su traición, los rusos le pagaron algo más de $1,4 millones. Las actividades de espionaje de Hanssen coincidieron con las de otro topo infame, el agente de la CIA, Aldrich Ames. En medio de toda la farsa, comprometieron los nombres de agentes del KGB que trabajaban para Estados Unidos, poniendo en peligro innumerables vidas. La traición de Hanssen fue más allá de la venta de documentos clasificados. Proporcionó a los soviéticos valiosa información sobre las estrategias militares estadounidenses y el programa de contraespionaje de Estados Unidos. Sus acciones tuvieron consecuencias de largo alcance, comprometiendo la capacidad de la nación para defenderse en caso de guerra nuclear. El FBI, inconsciente de la doble vida que llevaba su agente de confianza, siguió confiando en Hanssen por su experiencia en contraespionaje. Pocos sabían que era la misma persona a la que intentaban atrapar. La habilidad de Hanssen para ocultar sus actividades era extraordinaria. Utilizaba señales secretas y caídas muertas para comunicarse con sus superiores soviéticos, manteniéndose siempre un paso por delante de toda sospecha. Era un juego del gato y el ratón que acabaría derrumbándose. Incluso podría decirse que había nacido para el acto, porque era demasiado bueno. Todo eso estaba a punto de cambiar para Hanssen en un abrir y cerrar de ojos. El FBI, desconocedor de la doble vida de Hanssen, lanzó una investigación masiva sobre las filtraciones que estaban comprometiendo sus operaciones de inteligencia. Fueron necesarios los esfuerzos combinados de 300 agentes para acabar con él. Gracias a los avances de los servicios de inteligencia, el FBI pudo identificar a Hanssen y ponerlo bajo vigilancia. El punto de inflexión llegó en 2001,
cuando Hansen cometió un error crítico. Dejó un paquete con material clasificado en un punto muerto, sin saber que estaba siendo vigilado por el FBI. Los agentes actuaron con rapidez, detuvieron a Hansen y pusieron fin a su reinado de engaños. Ante la abrumadora evidencia, Hansen no tuvo más remedio que declararse culpable de los cargos de espionaje. En un esfuerzo por evitar la pena de muerte, cooperó con las autoridades, proporcionando valiosa información sobre sus actividades y el alcance de su traición. Los cargos contra él eran graves, y finalmente fue declarado culpable de espionaje y condenado. En 2002, Hansen fue condenado a 15 cadenas perpetuas consecutivas sin libertad condicional. Fue encarcelado en ADX Florence, una prisión de máxima seguridad, donde pasaría el resto de sus días. Fue uno de los casos más grandes y complejos de la historia del FBI. Puso al descubierto las vulnerabilidades de la agencia y puso de relieve la necesidad de medidas de seguridad más estrictas. Las consecuencias de la traición de Hansen fueron devastadoras, no solo comprometiendo las operaciones de inteligencia, sino también provocando la pérdida de vidas humanas. El fallecimiento de Robert Hansen, en 2023, marcó el final de un capítulo de la historia estadounidense, pero las cicatrices dejadas por sus acciones servirán para siempre como recordatorio de los peligros de la traición y de la importancia de salvaguardar la seguridad nacional. Charles McGonigal. McGonigal se incorporó a la Oficina Federal de Investigación en 1996. Durante su estancia en la oficina de Nueva York, participó en la investigación del vuelo 800 de TWA y, más tarde, se convirtió en uno de los primeros agentes asignados al programa de ilegales rusos. Con una determinación inquebrantable y un intelecto agudo, ascendió rápidamente en el escalafón, ganándose la reputación de investigador brillante y líder de confianza. La carrera de McGonigal alcanzó nuevas cotas al supervisar varios casos de gran repercusión, logrando abatir a notorios delincuentes y desmantelar organizaciones criminales. Su nombre se convirtió en sinónimo de justicia y fue aclamado como un héroe dentro de la comunidad policial. Pero nadie sabía que, tras la fachada de servidor público entregado a su trabajo, McGonigal ocultaba un oscuro secreto. Con el paso de los años, empezó a creerse por encima de la ley e intocable en su posición de poder. Fue durante la última década cuando la vida de McGonigal dio un giro siniestro. Se vio envuelto en una red de engaños y corrupción y se involucró en actividades que acabaron conduciéndole a la perdición. McGonigal se vio implicado en una trama de blanqueo de dinero, utilizando su posición e influencia para mover fondos ilícitamente y ocultar su origen. El alcance de su implicación dejó atónitos incluso a los investigadores más experimentados. Por si fuera poco, se descubrió que McGonigal había infringido las sanciones impuestas a Rusia, país conocido por sus tensas relaciones con Estados Unidos. La revelación causó conmoción en la comunidad de inteligencia, planteando dudas sobre su lealtad y el alcance de sus conexiones con entidades extranjeras. El FBI, dedicado a defender la ley y mantener la integridad de la agencia, puso en marcha una minuciosa investigación sobre las actividades de McGonigal. La investigación reveló una compleja red de conexiones y transacciones que se extendía a través de las fronteras e implicaba a personas poderosas. Los vínculos de McGonigal con el oligarca ruso Oleg Deripaska se convirtieron en un punto central de la investigación. Deripaska, conocido por su estrecha relación con el gobierno ruso, suscitó preocupación por la posibilidad de espionaje y de poner en peligro la seguridad nacional. Los agentes investigaron a fondo y descubrieron un rastro de pagos secretos y activos ocultos. McGonigal había estado aceptando importantes sumas de dinero de Deripaska, utilizando cuentas en paraísos fiscales para ocultar las transacciones. La magnitud del engaño financiero era asombrosa y dejó a los investigadores estupefactos ante la audacia de sus acciones. Pero la investigación no se detuvo ahí. Se descubrió que McGonigal también había estado ocultando dinero en efectivo recibido de un antiguo funcionario de los servicios de inteligencia albaneses. El motivo de este intercambio ilícito seguía sin estar claro, pero añadía otra capa de intriga a un caso ya de por sí enrevesado. A medida que se acumulaban las pruebas contra McGonigal, su equipo de defensa luchó con uñas y dientes para desacreditar la investigación. Argumentaron que los cargos formaban parte de una conspiración mayor para empañar su reputación y socavar al FBI, pero el peso de las pruebas era innegable y no dejaba lugar a dudas. Pintaron la imagen de un agente del FBI dedicado y leal que se había visto atrapado en una red de mentiras y engaños, pero las pruebas hablaban por sí solas. En un sorprendente giro de los acontecimientos, McGonigal acabó declarándose culpable de aceptar pagos secretos de un oligarca ruso y de ocultar dinero en efectivo recibido de un antiguo funcionario de los servicios de inteligencia albaneses. La verdad le había alcanzado y había acabado con la ilusión de su invencibilidad.
En agosto de 2023, ante la abrumadora evidencia y la perspectiva de un juicio muy publicitado, McGonigal tomó una decisión impactante. Se declaró culpable de aceptar pagos secretos de Deripaska y de ocultar dinero en efectivo recibido de un funcionario de inteligencia albanés. La sala del tribunal se llenó de gritos de incredulidad cuando el otrora respetado agente del FBI admitió su culpabilidad. La declaración de culpabilidad marcó un punto de inflexión en el caso, poniendo fin a la investigación y allanando el camino para la fase de sentencia. La nación vio cómo el hombre, que antes había sido aclamado como un héroe, se enfrentaba a las consecuencias de sus actos. Como es de imaginar, el hecho de que McGonigal aceptara los cargos que se le imputaban como culpables puso una cara oscura a la fiabilidad del FBI. La revelación de que un antiguo funcionario de alto rango había participado en actividades delictivas tan atroces hizo que muchos se cuestionaran la integridad de la agencia y de las personas encargadas de hacer cumplir la ley. Las consecuencias de los delitos de McGonigal fueron inmediatas y de gran alcance. El FBI se enfrentó a un intenso escrutinio y surgieron preguntas sobre cómo pudo producirse semejante abuso de confianza. El público exigió respuestas y garantías de que se tomarían medidas para evitar incidentes similares en el futuro. En respuesta, el FBI inició una revisión interna, examinando sus protocolos y procedimientos para identificar cualquier vulnerabilidad que pudiera haber permitido que las actividades ilícitas de McGonigal pasaran desapercibidas durante tanto tiempo. La agencia se comprometió a aplicar medidas más estrictas de supervisión y rendición de cuentas para restablecer la confianza del público. El impacto en la percepción pública de las fuerzas del orden fue profundo. Los crímenes de McGonigal hicieron añicos la ilusión de infalibilidad que había rodeado al FBI y a otros organismos encargados de hacer cumplir la ley. La revelación de que incluso aquellos que habían jurado proteger y servir podían sucumbir a la corrupción y al abuso de poder hizo que muchos se sintieran desilusionados y traicionados. Incluso cuando el polvo se asiente y Charles McGonigal espere su juicio, quedará grabado para siempre en los anales de la historia del FBI como un cuento con moraleja. Robert Lustig. En la extensa ciudad de Nueva York, donde los sueños se hacen y se deshacen, y nacido con una insaciable sed de poder y el deseo de hacerse un nombre, Lustig puso sus miras en una carrera en el cumplimiento de la ley, concretamente dentro de la prestigiosa Oficina Federal de Investigación. El viaje de Lustig comenzó como el de muchos aspirantes a agentes, con una ardiente pasión por proteger y servir. Ingresó en el FBI y pronto demostró ser un recluta prometedor. Su dedicación, inteligencia e inquebrantable compromiso con la justicia llamaron la atención de sus superiores y le hicieron ascender a un ritmo asombroso. En pocos años, Lustig fue destinado a Nueva York, a la prestigiosa Unidad de Delitos contra el Medio Ambiente. Esta unidad especializada se encargaba de investigar y procesar a particulares y empresas que infringían las leyes medioambientales, garantizando la conservación de nuestro planeta para las generaciones futuras. Como miembro de este grupo de élite, Lustig tenía acceso a una gran cantidad de información y recursos. Se le confió la responsabilidad de hacer cumplir la ley y llevar ante la justicia a los delincuentes medioambientales. Era una posición de inmenso poder e influencia que Lustig disfrutaba. Con cada caso resuelto con éxito, la reputación de Lustig crecía y se le conocía como un agente tenaz e implacable. Sus colegas admiraban su ética de trabajo y su capacidad para desenvolverse en el complejo mundo de los delitos medioambientales. Lustig parecía destinado a la grandeza dentro del FBI, una estrella brillante en un mar de agentes. Pero tras la fachada de agente de la ley, entregado a su trabajo, empezó a surgir un lado más oscuro de Lustig. La seducción del poder y la tentación de la corrupción se filtraron lentamente en su psique, nublando su juicio y difuminando la línea entre el bien y el mal. Comenzó inocentemente, con pequeños favores y pequeñas indiscreciones. Lustig hacía la vista gorda ante ciertas infracciones, aceptando pequeños sobornos de individuos que buscaban escapar a las consecuencias de sus actos. Al principio, no era más que un medio para conseguir un fin, una forma de complementar sus ingresos y disfrutar de las cosas buenas de la vida. Pero a medida que aumentaban los sobornos y las apuestas, Lustig se vio envuelto en una red de engaño y corrupción. Empezó a aceptar importantes sumas de dinero a cambio de obstruir investigaciones y facilitar información confidencial a delincuentes. Las mismas personas a las que había jurado proteger eran ahora sus aliados en un mundo de crimen y traición. El ascenso de Lustig dentro del FBI parecía imparable.
Su reputación no se veía empañada por los oscuros secretos que ocultaba bajo la superficie. Se creía por encima de la ley e invencible en su posición de poder. Pero poco podía imaginar que sus actos pronto le atraparían, desentrañando la fachada cuidadosamente construida. A medida que aumentaba la sed de poder y riqueza de Robert Lustig, también lo hacía la audacia de sus crímenes. Fue entonces cuando se vio envuelto en su primera gran trama de sobornos, que acabaría provocando su caída. El plan de Lustig era audaz pero calculado. Vio la oportunidad de minar la vasta base de datos del FBI en busca de información confidencial sobre un político extranjero y vendérsela al partido político rival. Para ejecutar su plan, Lustig contó con la ayuda de un cómplice de confianza, Johannes Thaler. Thaler, al igual que Lustig, se sintió atraído por el dinero y el poder. Juntos, creyeron que podrían aprovechar sus cargos en el FBI para orquestar un plan que pasara desapercibido. Sus intercambios iniciales con compradores potenciales fueron como la seda. Lustig y Thaler tuvieron cuidado de cubrir sus huellas, asegurándose de que sus actividades permanecieran ocultas a las miradas indiscretas. La promesa de grandes sumas de dinero alimentaba su ambición y les impedía ver los riesgos que corrían. Pero como dice el refrán, el orgullo precede a la caída. La caída de Lustig se produjo cuando el comprador no cumplió su parte del trato. El pago prometido nunca se materializó, dejando a Lustig frustrado y desesperado. Se había jugado el todo por el todo en este plan y ahora parecía que se le escapaba de las manos. En su frustración, Lustig pensó en traicionar a su comprador, acercándose a su rival con la información que le había vendido. Pero antes de que pudiera actuar, la verdad le alcanzó. Por aquel entonces, salió a la luz otra trama de sobornos en la que participó Lustig. Él y su socio en el crimen ayudaron a un contratista de defensa corrupto, identificado como Michael L. Taylor, a eludir el arresto, participando en varios tipos de mala conducta que iban desde la obstrucción de la justicia a la intromisión en los interrogatorios de testigos. Su motivación era simple: dinero. En poco tiempo, Lustig tuvo que enfrentarse a las consecuencias de sus actos. Esta vez, las repercusiones legales fueron rápidas y severas. En un tribunal, se declaró culpable de solicitar y aceptar sobornos, un delito que empañó aún más su ya manchada reputación. El juez, consternado por el alcance de la corrupción de Lustig y por el daño que había causado a la integridad del FBI, le impuso una adecuada pena de prisión. Fue un duro recordatorio de que nadie, ni siquiera un antiguo agente del FBI, podía escapar al largo brazo de la ley. La trama internacional de sobornos en la que se vio envuelto Lustig conmocionó al sistema judicial. Puso de manifiesto la vulnerabilidad de los controles internos del FBI, lo que provocó una revisión exhaustiva de sus protocolos para evitar futuros quebrantamientos de la confianza. La vida y los crímenes de Robert Lustig, un agente del FBI que se creía por encima de la ley, sirven de impactante recordatorio del potencial de corrupción que existe incluso en las instituciones más prestigiosas. El ascenso de Lustig en el FBI, su implicación en múltiples esquemas de soborno y las consecuencias legales subsiguientes ponen de relieve la fragilidad de la confianza y la importancia de la rendición de cuentas. John Connolly. John Joseph Connolly Jr. nació de un inmigrante irlandés, John Connolly Sr., de May Killin, en el condado de Galway, y su esposa, Bridget T. Connolly, en 1940. La familia vivió en el Old Harbor Housing Project de Boston, conocido por ser el primer proyecto de vivienda pública de Nueva Inglaterra en O'Callaghan Way, hasta que John Jr. cumplió 12 años. En ese momento, la familia Bulger, que residía unas puertas más abajo, había vivido allí desde su creación por el New Deal en 1938. Esta relación aparentemente inofensiva de vecino a vecino entre las dos familias se convertiría más tarde en delictiva. En la década de 1970, Connolly se incorporó a la Oficina Federal de Investigación, movido por el deseo de combatir el crimen organizado. Comenzó su carrera en el FBI, en las oficinas de Baltimore y San Francisco, antes de ser trasladado a Nueva York. Su deseo de trasladarse a Nueva York se debía a que quería estar cerca de su padre enfermo. Durante su carrera en el FBI, Connolly investigó el crimen organizado. Fue uno de los principales agentes que participaron en el desarrollo del programa de informadores criminales Top Echelon en Nueva Inglaterra. A lo largo de su carrera, recibió 8 menciones de honor de todos los directores de la Oficina Federal de Investigación, incluidos William Ruckelshaus, Clarence M. Kelly y William S. Sessions, pero su aparente éxito profesional no impidió su carrera delictiva. A través de su segundo matrimonio, Connolly fue cuñado de Arthur Gianelli, un chantajista que más tarde fue acusado junto a Joey Igui Gerardi, el hombre que supervisaba las operaciones criminales de Johnny Martorano,
cuando este era un fugitivo federal en Florida entre 1978 y 1995. Fue durante esta época cuando volvió a cruzarse con James Whitey Bulger, un mafioso despiadado que se convertiría en su socio en el crimen. Aunque Connolly se había cruzado con Whitey de niño, su encuentro en la edad adulta le pareció una oportunidad para superar sus humildes orígenes y ganarse el respeto y la admiración que ansiaba. Con el pretexto de luchar contra el crimen, Connolly llegó a un acuerdo con Bulger y su banda de Winter Hill. Les proporcionaría información confidencial sobre las investigaciones en curso, lo que les protegería de la acción de la justicia. A cambio, Connolly disfrutaba del poder y la protección que suponía aliarse con uno de los delincuentes más temidos de Boston. A simple vista, el trato era sencillo. Bulger era un informante de alto nivel del FBI y Connolly se encargaba de interactuar con él, pero entre bastidores las líneas empezaron a difuminarse. Connolly estaba decidido a mantener a Bulger fuera de la cárcel, incluso si eso significaba violar la ley. Este privilegio también se extendió a otro de los asociados de Bulger, Stephen Flemmi. La asociación entre Connolly y Bulger floreció, y juntos operaron en las sombras, manipulando el sistema en su beneficio. La posición de Connolly en el FBI le daba acceso a información sensible que compartía con entusiasmo con Bulger y sus socios. Esta alianza impía permitió a Bulger continuar su reinado de terror, mientras Connolly se deleitaba con la ilusión de la invencibilidad. Durante años, las actividades ilegales de Connolly pasaron desapercibidas, hasta el punto de que recibió varios elogios antes de jubilarse y aceptar un trabajo bien remunerado en una empresa. Pero cuando el largo brazo de la ley alcanzó a sus socios criminales, el FBI empezó a sospechar que algo iba mal. Se iniciaron investigaciones internas y la verdad sobre los negocios corruptos de Connolly salió a la luz poco a poco. Las pruebas en su contra eran irrefutables y revelaban una red de mentiras, engaños y traiciones. En 1999, el mundo de Connolly se vino abajo cuando fue acusado de chantaje y obstrucción a la justicia. Por sus delitos, recibió una condena de 10 años. Luego, en 2005, fue acusado de asesinato y conspiración para cometer asesinato. Cuando sus delitos salieron a la luz, una cosa quedó meridianamente clara. La misma organización a la que Connolly había jurado servir se había vuelto contra él. El juicio que siguió fue un espectáculo, que cautivó a la nación al quedar al descubierto el alcance de los crímenes de Connolly. Durante el juicio, algunos de los socios de Bulger, a saber, Flemmi, Martorano y Kevin Weeks, testificaron a favor de la acusación, detallando los vínculos ilegales de Connolly con Bulger y Flemmi. Decidido a hacer lo posible por salvarse, Flemmi declaró que él y Bulger pagaron a Connolly alrededor de $235,000 a lo largo de los años, pero que empezaron a recortar sus pagos a finales de los 80, después de que empezara a llamar la atención sobre su impía alianza con demasiadas compras de lujo, incluido un barco. Hablando sobre el tema, la agente especial del IRS Sandra Lemansky testificó que durante la década de 1980, Connolly compró un CRA de 27 pies por $46,567, un condominio en South Boston por $63,000, con un pago inicial de $12,000, un condominio en Brewster por $80,000, con un pago inicial de $15,000, un terreno en Chatham por $98,000, y luego construyó una casa en la propiedad de Chatham por $132,000. Flemmi declaró que Connolly les advirtió de que el FBI quería interrogar a Callahan sobre la muerte de Wheeler. Connolly también compartió que era de la opinión de que Callahan se quebraría y les implicaría. También testificó contra Connolly su antiguo superior en el FBI, John Morris, que de alguna manera se había visto envuelto en todo esto. Morris admitió que había aceptado $7,000 en sobornos de Bulger y Flemmi. Morris declaró que empezó a filtrarles información después de que Connolly le entregara una caja de vino y un sobre con $1,000 en efectivo de la pareja. En 2008, Connolly fue juzgado por cargos relacionados con el asesinato, fue declarado culpable gracias a las abrumadoras pruebas presentadas contra él y recibió una asombrosa condena de 40 años. La caída en desgracia de Connolly fue rápida y brutal. Despojado de su placa y de su autoridad, se vio confinado a una vida entre rejas. En 2011 salió de la prisión federal, pero su libertad duró poco. Inmediatamente fue trasladado a la prisión estatal de Florida para cumplir el resto de su condena. La historia de John Connolly es un escalofriante recordatorio de los peligros de la corrupción en las fuerzas del orden. Expone los oscuros entresijos del poder y las devastadoras consecuencias que surgen cuando aquellos a quienes se ha confiado la defensa de la ley deciden abusar de su autoridad. Los crímenes de Connolly destrozaron la confianza depositada en el FBI y dejaron una mancha en el sistema judicial. Pero la historia no acaba ahí. En 2021,
Connolly recibió el alta médica debido al deterioro de su salud y al temor de contraer COVID-19. Sin embargo, esto no significa que haya escapado a la justicia. Mark Putnam. Mark Putnam nació el día de la independencia de 1959 y estudió criminología en la Universidad de Tampa. Después de la universidad, asistió a la Academia del FBI en Quantico, Virginia. Se casó con Katy Ponticelli, hija de un rico promotor inmobiliario, poco después de graduarse. La trágica historia de Putnam comenzó en 1987, cuando se le asignó la investigación de un famoso atracador de bancos llamado Carl Edward Cat Eyes Lockhart. En su búsqueda de justicia, Putnam se cruzó con una mujer que cambiaría para siempre el curso de su vida: Susan Smith. Susan Smith, nacida en 1961 en Matewan, Virginia Occidental, era la quinta de 9 hermanos. Su vida había estado marcada por las dificultades. Abandonó la escuela en 7º curso por problemas económicos. En 1977 se casó con Kenneth Smith, un traficante de drogas local, y juntos tuvieron 2 hijos. Pero su relación estaba plagada de abuso de drogas y acabó en divorcio. Fue durante este tumultuoso periodo cuando Susan llamó la atención de la policía local. Recomendada por un ayudante del sheriff, fue contratada para ayudar al agente Putnam a recabar información sobre las actividades delictivas de Lockhart. A medida que colaboraban estrechamente, intercambiando información y elaborando estrategias, una atracción prohibida empezó a florecer entre Putnam y Smith. A pesar de los riesgos para su carrera y su familia, Putnam no pudo resistirse al encanto de esta enigmática mujer. En el verano de 1988, su relación profesional dio un giro hacia lo ilícito. Putnam y Smith se embarcaron en un romance secreto, con encuentros cada vez más apasionados y peligrosos. Pero su romance oculto no estuvo exento de consecuencias. A principios de 1989, Susan le soltó una bomba a Putnam. Estaba embarazada y decía que el bebé era suyo. Temiendo el impacto que esta revelación tendría en su carrera y su vida familiar, Putnam propuso una solución. Él y su mujer adoptarían al bebé. Sin embargo, Susan se negó con vehemencia, amenazando con sacar a la luz su aventura y el embarazo. La tensión entre ellos llegó a un punto de ebullición el 8 de junio de 1989. En un ataque de rabia y desesperación, Putnam estranguló a Susan durante una acalorada discusión, silenciándola para siempre y sellando su propio destino. Putnam no sabía que sus acciones desencadenarían una cadena de acontecimientos que desentrañarían su vida y sacarían a la luz los oscuros entresijos del FBI. Al difundirse la noticia de la desaparición de Susan Smith, la investigación sobre su paradero se convirtió en un asunto del FBI en 1990. Las sospechas recayeron rápidamente sobre Mark Putnam, su adiestrador, que había sido la última persona vista con ella. Putnam se vio sometido a un intenso escrutinio a medida que las autoridades profundizaban en su vida personal y profesional. Las pruebas en su contra empezaron a acumularse y tuvo que someterse a la prueba del polígrafo. Fue durante la prueba del polígrafo cuando finalmente estalló el dique de los secretos. Putnam no superó la prueba y confesó haber estrangulado accidentalmente a Susan durante una acalorada discusión, revelando los espeluznantes detalles de aquella fatídica noche. Con su confesión, Putnam condujo a las autoridades hasta el lugar donde se había deshecho del cadáver de Susan, a lo largo de una antigua carretera de minas de carbón. Por fin se descubrió la verdad, pero las consecuencias de sus actos se dejarían sentir durante años. A los ojos de la ley, el crimen de Putnam fue grave. Se le acusó de homicidio en primer grado, un cargo que conllevaba importantes consecuencias. En 1991, Putnam compareció ante el tribunal, enfrentándose a las consecuencias de sus actos. El juicio fue un espectáculo mediático que captó la atención de todo el país. A pesar de la gravedad del delito, la sentencia dejó a muchos conmocionados. Putnam fue condenado a 16 años de prisión, una sentencia que algunos consideraron demasiado indulgente por haber segado una vida. Sin embargo, debido a su buen comportamiento durante el tiempo que pasó entre rejas, Putnam fue puesto en libertad tras cumplir solo 10 años de su condena. Tras su puesta en libertad, Putnam intentó rehacer su vida. Se volvió a casar y se trasladó a Georgia, donde empezó una nueva carrera como entrenador personal. A pesar de ser el único agente del FBI condenado por homicidio, Putnam logró desvanecerse en la oscuridad, escapando a la mirada pública. La revelación del crimen de Mark Putnam conmocionó a la comunidad y al país en general. La gente se preguntaba cómo alguien en una posición de poder podía cometer un acto tan atroz. Algunos argumentaron que el color de la piel de Putnam influyó en la indulgencia de su sentencia. Creían que si hubiera sido una persona de color, el resultado habría sido diferente, con un castigo más severo. Otros, sin embargo, se opusieron a esta idea,
subrayando que Putnam cumplió su condena y fue un recluso modelo durante su encarcelamiento. El caso también arrojó luz sobre los fallos del sistema de justicia penal. Muchos se preguntaban cómo alguien condenado por homicidio podía cumplir solo 10 años de prisión. Algunos incluso argumentaron que había pruebas que sugerían que Putnam debería haber sido acusado de asesinato en primer grado en lugar de homicidio involuntario, dadas las circunstancias que rodearon la muerte de Susan Smith. El caso de Mark Putnam y Susan Smith sirve para recordar la complejidad de la delincuencia, las relaciones y los fallos del sistema judicial. Plantea importantes cuestiones sobre la indulgencia que se concede a las personas en posiciones de poder y las disparidades en las condenas por distintos delitos. Las acciones de estos agentes del FBI, que en un momento u otro tuvieron que ocuparse de asuntos de seguridad nacional y de garantizar la justicia para el pueblo, demuestran que no hay mucha gente inmune a los encantos del dinero, el poder y las relaciones ilícitas. Desafortunadamente, estos agentes no son los únicos malos dentro del FBI. Echa un vistazo al siguiente vídeo para saber más sobre los agentes corruptos del FBI.